hablaremos ahora de EXMA 2023. Ese es un encuentro de marketing y negocios. Son 2 días en donde diferentes especialistas en la materia van a estar en esta conferencia analizando las nuevas tendencias de los negocios, las nuevas tendencias del marketing. Hay varios expositores, pero uno de ellos es Andy Stallman, que nos acompaña esta mañana aquí en la edición matutina. Él tiene un libro que va a ser parte también de la conferencia que va a presentar hoy en EXMA 2023, llamado Transformando Clientes en Creyentes, en un tiempo de el mundo digital. Andy, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, feliz de estar aquí. ¿Cómo se transforma un cliente en un creyente? Pues bueno, es un gran desafío que tienen las marcas de hoy, que es empezar a ver a sus empleados, a sus clientes, a sus consumidores, a sus usuarios como creyentes del rol que esa marca tiene en la sociedad para contribuir a mejorar la vida de las personas. En el momento que hay valores compartidos, un propósito inspirador, un liderazgo claro y empático, y todo gira alrededor de la persona, en vez de solamente elegir un producto o un servicio, elijo una marca. Creo en esa marca, en ese rol, y por lo tanto me transformo entonces en creyente. ¿Esta transformación cuesta mucho en tiempo, en esfuerzo? Es un tema de creérsela, en el buen sentido. Cuando nace una marca, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué voy a existir? ¿Cuál va a ser mi rol en la sociedad? ¿Cómo puedo contribuir a mejorar la vida de las personas o simplificarle la vida de las personas o alegrarle la vida de las personas? Hay marcas que ya nacen con esta vocación y inmediatamente tienen creyentes. Hay otras marcas que son conscientes de que no estamos en una era de cambio, sino en un cambio de era y que hay que cambiar, hay que transformarse. Y la transformación no es solamente tecnológica o digital, sino sobre todo es cultural, mental y emocional. Veo que tu libro se llama Tótem, específicamente. Aquí está Tótem. ¿Qué significa Tótem? O sea, no sé, es una nueva forma, es un mantra, es una nueva forma de identificar al cliente. No sé, explícanos qué significa. Excelente. Tótem es la vanguardia del mundo de las marcas. Es una nueva era, demanda un nuevo rol a las marcas, un rol que va mucho más allá de la mera transacción comercial, de solamente vender productos, ofrecer servicios, sino movilizarse y comprometerse para crear una sociedad mejor y por lo tanto que podamos todos vivir en un mundo mejor. No solamente cuidar nuestro planeta hoy, sino dejarlo vivible y habitable y en progreso para nuestros hijos y nuestros nietos. Tótem es una analogía de lo que eran los tótems antiguos alrededor de los cuales las personas se reunían porque creían en los valores que este tótem representaba y daban un sentido de pertenencia, al mismo tiempo de seguridad y de unión. Hoy los tótems posmodernos pueden ser un programa de televisión, puede ser un presentador de televisión, puede ser un jugador de fútbol o puede ser una empresa que venda mucho más que un producto, sino la creencia de que se pueden mejorar las cosas haciendo las cosas de otra manera. En esta era digital, donde las marcas están en la mano prácticamente del consumidor, ¿cómo hacer? Porque no solamente están en la mano del consumidor, porque es que así como hay una marca en la mano del consumidor, ahora hay millones de marcas en la mano del consumidor, que no solamente se constituyen en marcas tangibles, sino muchas intangibles, además de los influencers, además de todo un mundo que tienes en la mano. Efectivamente. Hablo del celular, claro está, ¿no? Efectivamente, sí. Yo digo que el celular al final es nuestro yo extendido, ¿no? Es nuestro sexto sentido porque vivimos con él las 24 horas. Pero precisamente porque cada día el mundo es más complejo y más apasionante, las marcas no pueden solamente tener un rol pasivo, tienen que dar un paso adelante y comprometerse con la construcción de esa sociedad mejor. Y cuando hablamos de tangibles e intangibles, hay un dato súper interesante. Hace 40 años, prácticamente el 90% del valor de una empresa venía dado por los tangibles de esa empresa. Hablo de los años 90 o de los años 80. Hoy por hoy casi el 95% del valor de una marca viene dado por los intangibles, que es la marca, la reputación, el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy si quieres ser un tótem, no puedes ser un espectador pasivo de lo que está pasando en la sociedad, tienes que comprometerte, pero no desde la palabra, no desde el relato, sino desde la acción, que es lo único que verdaderamente puede transformar las cosas a mejor. ¿Cómo se mezcla ahora la política con este asunto de la marca personal? Porque acá estamos en política, ¿no? Y no es que quiera involucrarte ni tampoco comprometerte, pero sí sería bueno entender cómo es eso de la política ahora con este concepto de marca digital. O sea, ¿cómo se mezcla una cosa con la otra? ¿Qué piensas? ¿Son los políticos también un tipo de tótem? No sé, explícame. Bueno, hay políticos que pueden eventualmente ser tótems y otros que no, porque no hay una industria o un sector o una actividad donde todo el mundo es tótem o no todo el mundo es tótem. Hay políticos que en su momento supieron ser tótems, aglutinando una creencia, una esperanza, una movilización emocional. Hoy por hoy la política, como muchas otras actividades en el mundo, está en crisis. Hay una crisis de reputación, una crisis de credibilidad, una crisis porque las personas que le están exigiendo a las marcas, oye, sé auténtico, sé genuino, sé honesto. Yo
te voy a apoyar en cambiar el país o en cambiar la sociedad siempre que tú cumplas con tu promesa de valor. Yo puedo creer en los valores compartidos siempre que cumplas eso. Entonces, hoy hay políticos que son todo eso y hay políticos que no lo son. Pero claramente un partido político es una marca, un presidente de partido o cualquier persona de un partido con exposición pública es una marca, pero también son representantes de una marca más grande, que es la marca Panamá. Porque cada cosa que la política hace en Panamá tiene repercusión dentro del país y fuera del país. No hay que olvidarse que todos los panameños, de alguna manera u otra, son marca Panamá. No, y de una forma u otra la gente piensa que ahora cuando se habla de marcas es como esta empresa aislada, pero individualmente estamos viendo que cada vez que uno está pendiente de lo que hace, de su trabajo, y hasta cuando trabaja y crea una red social, está hablando ya de su propia marca. ¿Cómo Excelente. Cuidar entonces esa marca? Excelente. Yo creo que hay que cuidarla siendo genuino, honesto, confiable, coherente, constante y consistente. Y voy a dar un dato que afecta a la política, pero afecta a todos los otros sectores también. ¿Sabes cuántas marcas podrían desaparecer esta noche y a nadie le importaría? ¿De 1 a 10? No sé. 7 de cada 10 marcas, estos son datos, no opinión, podrían desaparecer esta noche, mañana nos levantamos, 7 de cada 10 marcas no existen, a nadie le importó. Es más, algunos ni se han dado cuenta, quizás. La mayoría ni se dio cuenta, ni lo van a llorar. Ahora bien, lo interesante es que 3 de cada 10 son tótems. ¿Y por qué son tótems? Porque son importantes para la vida de las personas y si fuesen a desaparecer, la gente se movilizaría para decir, por favor, no desaparezcas, porque has hecho mi vida mejor, o la has simplificado, o la has mejorado, o has hecho que evolucione. Entonces, hay un gran compromiso hoy por hoy, y con un matiz importante. Hasta hace muy poquito, las marcas, las empresas, las organizaciones, las instituciones tenían a los ciudadanos, a los usuarios, a los clientes, a los consumidores en la mano. Hoy es justo al revés. Hoy el cliente, el ciudadano, el consumidor tiene el poder de amarte, de odiarte o de ignorarte. ¿Sí? Lo peor que puede pasar es que seas irrelevante, porque eso significa que ya tienes el certificado de defunción. En el amor hay mucha esperanza y en el odio está la posibilidad de, como decías antes, de transformarse y evolucionar. Lo que pasa es que hoy estamos en una sociedad donde se habla más de odio, pero se impone mucho más el amor a la hora de crear valor y transformar la sociedad. Ahora, Andy, una última pregunta, sobre todo en ese afán muchas veces por llamar la atención en medio de los millones de marcas que hay por ahí dando vueltas. ¿Qué hay que hacer para llamar la atención? Porque aquí estamos viendo casos extremos de que ahora la gente para llamar la atención comienza a hacer el ridículo. ¿Eso es válido también en el mundo de las marcas? Una cosa interesantísima sobre tu pregunta es que no todo el mundo tiene los mismos objetivos, ni tiene la misma visión, ni tiene la misma misión, ni tiene el mismo propósito. Hay gente que estará buscando ser famoso por 15 minutos, como decía Warhol, ¿no? Entonces hace cosas como las que tú mencionabas y quizás tiene sus 15 minutos de fama y se terminó. Ahora bien, ¿tú quieres ser una marca agricultora o una marca depredadora? ¿Quieres solamente vivir por 15 minutos o quieres crearte una trayectoria? Para crear una trayectoria tienes que ser una marca con propósito, consistente, constante y sobre todo coherente. Hoy vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Tú puedes hacer todo lo que quieras en redes sociales, pero después tienes que hacer el delivery, tienes que hacer la entrega de valor de lo que dices que vas a hacer, porque si no, se queda solamente en depredación. Oye, muchas gracias, Andy. Andy Stallman, con su libro Totem y la conferencia, que creo que va en esa misma línea, ¿no? Efectivamente. Para EXMA 2023, son 2 días, hoy y mañana hablarán de marketing, hablarán de negocios y las nuevas tendencias en ambas materias. EXMA 2023 en el Panama Convention Center.